Hola, hola, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a platicar acerca del último tema de este bloque y se trata de revisar un fármaco nada más de los muchos que son útiles para el tratamiento de una enfermedad que se llama migraña, ¿no? Ustedes habrán conocido a alguien seguramente, o espero que ustedes no tengan este tipo de dolor migrañoso, que es terrible, es un dolor de cabeza que es muy, muy importante. Em, Hay diferentes fases de este tipo de dolor migrañoso, de este dolor de cabeza. Hay algunas personas, como el 77% de las personas que tienen este dolor, que tienen síntomas que anteceden a este dolor de cabeza. Pueden tener bostezos, pueden tener cambios de ánimo, ansiedad por estar comiendo mucho. Y conforme va pasando el tiempo, la gente empieza a asociar estas características, estos síntomas que anteceden el dolor al dolor, ¿no? Hay algunos, un 25% de las personas que tienen migraña, que tienen una serie de, de signos y síntomas que se catalogan como aura. Y entonces empiezan a escuchar algunos zumbidos o empiezan a ver algunas luces. Inclusive hay gente que escucha música, ¿no? Y hay gente que tiene exactamente el efecto contrario, que de repente empieza a perder la agudeza visual o empieza a disminuir su percepción por sonidos, disminuye su audición. Y después de estas primeras dos fases, pues viene un dolor terrible, un dolor intenso. De forma clásica, hay varios tipos de migraña, pero el tipo común, la forma clásica de este dolor de cabeza migrañoso es de característica unilateral, ¿no? Es como la mitad de la cabeza y se acompaña por náuseas y a veces también se acompaña por vómito. Entonces, la gente que sufre este dolor terrible que puede durar mucho tiempo y a veces dura muchas horas, es seguido por un periodo que se llama postdromo, ¿no? Después, y se caracteriza por cansancio y mareo, intolerancia a la luz a veces también. Y entonces, como ustedes imaginarán, es un dolor incapacitante, es un dolor que si ustedes están estudiando o están en la oficina o están trabajando en algún lugar, no les permite seguir haciendo sus labores y entonces pues es importante revisar eh, qué lo causa, por qué sucede y cómo podemos ayudar a los pacientes con el tratamiento. Entonces, hay diferentes teorías que eh, tratan de explicar por qué sucede el dolor migrañoso. Una de las teorías más aceptadas, ya saben, ¿no? En estas cuestiones de la ciencia y la medicina no hay absolutos. Hay algunas cosas que apuntan en alguna dirección y hay otros que dicen que hay algunos factores que no son tan precisos para soportar alguna teoría fisiopatogénica. Este es uno de los casos, los de migraña. Hay algunas cuestiones genéticas que se han observado para la predisposición a estos dolores intensos de cabeza. Hay una teoría que tiene que ver con la serotonina, que eh, dice que existe una vasodilatación importante de los vasos en el sistema nervioso y también las meninges. Y entonces esta vasodilatación en las meninges y en algunas arterias del cerebro hacen que exista dolor. Y entonces una de las posibles tratamientos que son útiles para el dolor migrañoso es vasoconstrictores que tengan que ver con serotonina. Hay muchos factores de otra índole que pueden propiciar la aparición de estos dolores migrañosos. Ustedes seguramente están así, previos al examen que es el sábado. Hay estrés, ¿no? Condiciones laborales intensas pueden desencadenar dolor migrañoso. El alcohol puede desencadenar dolor migrañoso. El tabaco, ¿no? Si de por sí saben que el tabaco es súper malo, además puede ser un factor que desencadene el dolor migrañoso en este tipo de personas. Y también
las alteraciones del sueño, estar mucho tiempo sin tener descanso adecuado puede provocar dolores migrañosos. Entonces, estudien hasta una hora decente, vayan a dormir, descansen y estarán listos para contender con lo que sigue. Entonces, como ustedes imaginarán, este es un proceso doloroso donde hay inflamación y dolor. Y entonces, pues, en una muy buena cantidad de veces, en los escenarios donde el dolor migrañoso es leve, podemos administrar antiinflamatorios no esteroideos, como los que ya vimos, que van a ayudar a pasar con este problema. Si el dolor migrañoso es intenso, entonces, pues, podemos utilizar fármacos de naturaleza serotoninérgica, es decir, que afectan a receptores de serotonina. Este es el caso de un fármaco que se llama sumatriptán. El sumatriptán es un agonista de receptor de serotonina, 5-HT1D, ¿no? Entonces, lo que hace el sumatriptán es causar una vasoconstricción en los vasos que estaban dilatados con esta teoría que les conté antes, y entonces si contribuye a que estos vasos no estén vasodilatados, entonces disminuye el efecto mecánico que podría causar este dolor intenso en la cabeza, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que fundamentan el uso de sumatriptán para el tratamiento de dolor intenso migrañoso. Hay algunos otros fármacos que pueden ser auxiliares para el tratamiento de migraña. Había dicho que se puede acompañar con náusea y vómito, y entonces aquí hay dos fármacos que se utilizan para el vómito. Uno es el ondansetron, que veremos un poco más adelante en el temario, y otro que es metoclopramida, que también ayuda a la motilidad intestinal, ¿no? Hace que no tengamos vómito al propiciar el vaciamiento gástrico y también evita el efecto nauseoso. También otro fármaco, el propanolol, que veremos en el siguiente bloque, que tiene un efecto importante sobre la disminución en la frecuencia cardíaca y la disminución de la fuerza de contracción. Este último fármaco, pues, ayuda a tranquilizar a los pacientes, ¿no? Para que no tengan este agente desencadenante del estrés que puede causar el efecto del dolor migrañoso, ¿no? Entonces, no se preocupen, lo vamos a ver en el siguiente bloque. El que sí necesitamos revisar para este es el sumatriptán. Entonces, les había dicho que el sumatriptán tiene que ver con la serotonina, es un agonista de serotonina 1D. El sumatriptán inhibe la liberación de los péptidos vasoactivos que podrían provocar este desbalance entre dilatación y vasoconstricción de estos vasos en las meninges y en el cerebro, promueven la vasoconstricción y bloquean vías de dolor en el tallo cerebral. Entonces, el sumatriptán provoca son los efectos farmacodinámicos del sumatriptán por los cuales ayudan a los pacientes que tienen migraña. Como ustedes pueden inferir, y ya saben, ¿no? Si ustedes saben cómo funciona un fármaco, si saben que lo que hace es vasoconstricción, ¿cuáles son las reacciones adversas que ustedes pueden imaginarse que pueden pasar si administro sumatriptán? ¿Qué otros vasos se pueden contraer que no quiero que se contraigan? Las coronarias, ¿no? Entonces, podemos causar infarto al miocardio si nosotros administramos sumatriptán en pacientes que tienen riesgo cardiovascular, en pacientes que ya sufrieron un infarto, en pacientes que sabemos que tienen aterosclerosis. Entonces, la luz de las coronarias en estos pacientes está comprometida, y si nosotros administramos algo que cause vasoconstricción, pues aumentamos el riesgo de que pueda haber infarto al miocardio, ¿no? Entonces, es una arma terapéutica extraordinaria para el dolor de migraña, pero tenemos que tener en consideración que hay personas que pueden tener el riesgo cardiovascular elevado, y entonces el sumatriptán no es buena idea.
Si se fijan, tenemos muchas formas de administrar sumatriptan. Hay una vía de administración oral que ustedes ubican perfectamente, ¿no? Tabletas, cápsulas. Y si se fijan, esta combinación de sumatriptan está combinada con un antiinflamatorio no esteroideo, ¿no? Tiene naproxeno. Entonces, ayuda, tiene un doble mecanismo, ¿no? Por el cual puede aliviar el dolor y la inflamación. También se puede administrar por vía subcutánea y entonces ustedes pueden administrarse, ¿no? A través de un dispositivo como los que utilizamos con adrenalina, por ejemplo, y la aguja libera sumatriptan de forma subcutánea y de esta forma pues ayuda a aliviar el dolor intenso migrañoso. También hay una vía de administración transdérmica y son estos como parches que están padrísimos. Ustedes ven que hasta tiene un como dispositivo donde le aplican y se empieza seguramente a calentar. Está prohibido en Estados Unidos por la FDA, seguramente les daba toques, pero sí hay un dispositivo que sirve para administrarlo de forma transdérmica. Y también hay un dispositivo que sirve para administrarlo de forma intranasal, ¿no? Así como los fármacos que podemos liberar para el asunto de la gripa y demás, que se administran por vía intranasal, estos también existen para sumatriptan. Si se fijan, las biodisponibilidades van a estar en función de las vías de administración, obviamente de las que los vamos a administrar, ¿no? Si se administra por vía oral, la biodisponibilidad es únicamente el 15%, pero si ustedes lo administran por vía subcutánea o transdérmica, la biodisponibilidad alcanza casi el 100%, ¿no? Y se entiende por todo lo que ya revisamos acerca de la absorción desde las diferentes vías de administración. Por vía intranasal se absorbe por ahí del 19%. Aunque se absorbe poquito en oral e intranasal, es suficientemente eficaz para quitar las crisis migrañosas. Las comidas aumentan la biodisponibilidad de este fármaco si se administra por vía oral. Se une poquito a proteínas plasmáticas, su volumen de distribución es terriblemente grande, ¿no? 189 litros, y entonces nos permite inferir que va a llegar perfectamente hasta los vasos meningeos para poder combatir la vasodilatación y que haya vasoconstricción y así que quite el migrañoso. Su metabolismo es hepático y es a través de una enzima que se llama monoaminooxidasa. Y esto es bien importante porque vamos a ver otros fármacos en los siguientes bloques que tienen que ver con la aminooxidasa, ¿no? Entonces, ¿qué se imaginan que puede pasar si administramos un fármaco que inhiba a esta enzima? Tenemos inhibidores de la monoaminoxidasa que utilizamos para depresión, por ejemplo. Y entonces, si administramos al mismo tiempo sumatriptan y un inhibidor de monoaminoxidasa, las concentraciones de sumatriptan van a elevarse y entonces las reacciones adversas pueden aumentar, ¿no? Entonces ya dije que tenemos que tener cuidado con pacientes que tengan un elevado riesgo cardiovascular porque puede pasar un infarto al miocardio. La eliminación es renal y hepática, su vida media es cortita, como de 3 horas. Interacciones, puede haber interacciones con otros fármacos que también tengan que ver con serotonina, con otros agonistas o antagonistas incluso. Hay que tener cuidado con inhibidores de la monoaminoxidasa, porque entonces se eleva el riesgo cardiovascular, y también con otros fármacos que también aumenten la serotonina, como los inhibidores de recaptura de serotonina, pues es el caso de los antidepresivos que veremos en el siguiente bloque. ¿Para qué sirve? Pues para migraña, este dolor terrible que ya describimos, y hay otro dolor que también es muy fuerte que se llama cefalea en racimos, que también puede ser combatido a través de este fármaco. No es compatible con el embarazo, no es compatible con la lactancia. Hay algunos reportes como en la literatura que han vinculado a sumatriptan con algunos efectos
teratogénicos en los niños, entonces pues mejor no. Si la mamá está lactando, de preferencia decirle que pues busque algún suplemento extra para el niño porque se elimina en leche materna y entonces también podemos causar estos efectos que no queremos en el chamaco, ¿no? Entonces, este es el fármaco que se tiene que saber vinculado a la migraña. En los próximos bloques veremos los antieméticos y también los eh, antagonistas de los receptores adrenérgicos beta, que pues sirven para disminuir la frecuencia cardíaca, ¿no? Pero por lo pronto, ustedes recuerden que sumatriptán es una arma efectiva para el tratamiento de migraña. Entonces, pues que estén muy bien, estudien mucho. Si tienen dudas, escriban.